Hola compañeros, hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación titulado Terror de Estado, la represión de la población civil en la última dictadura cívico-militar argentina, 1976-1983. A mediados del siglo XX, en el contexto de la segunda posguerra y la Guerra Fría, se produjo en los países latinoamericanos un descontento social hacia los gobiernos elitistas y autocráticos. Se avivó una intensa politización y movilización social a raíz de la Revolución cubana, además de una serie de reformas económicas y políticas que otorgaban beneficios a la clase obrera y al campesinado, generando de inmediato una contundente reacción por parte de los Estados Unidos a través de una política de contención comunista. La posible reproducción del caso cubano, la propagación de los ideales de la izquierda marxista, socialista y comunista a lo largo y ancho del continente suponían una amenaza palpable a los intereses hegemónicos de dicha potencia y al orden mundial capitalista. Desde comienzos de los años 70, Estados Unidos, en su política exterior, promulgó una doctrina de la seguridad nacional que, por así decirlo, patrocinó logísticamente a las dictaduras para frenar el peligro comunista y la consolidación de los reclamos sociales en América Latina, una especie de política económica neocolonizadora. Estados Unidos apoyó e influyó ideológica, técnica y financieramente la instauración de figuras de autoritarismo, principalmente de tipo militar, en el continente, la denominada Operación Cóndor, la cual desencadenaría una ola de crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil. Ahora bien, durante la última dictadura cívico-militar argentina, 1976-1983, las minorías dominantes percibían el terror de Estado como un mecanismo efectivo para controlar a la sociedad y conservar el poder. Con la restricción de los espacios de participación democrática, la eliminación sistemática de líderes y militantes de los movimientos izquierdistas y revolucionarios, el control de la población civil y la separación de la sociedad política impedían el surgimiento y la consolidación de movimientos sociales que exigían transformaciones en los ámbitos tanto políticos como socioeconómicos y los cuales podrían, por así decirlo, desvirtuar el orden tradicional. El problema de mi trabajo de investigación se centra en estudiar el aparato represivo del Estado establecido por la última dictadura cívico-militar o el denominado proceso de reorganización nacional como respuesta a la acción política de los movimientos sociales de la época, la guerra contrainsurgente. Asimismo, analizar cómo los mecanismos de violencia y coerción empleados en el marco de un terrorismo de Estado ejercieron un papel fundamental no solo como un instrumento de control en la sociedad, sino que además como una estrategia política. Se buscará dar respuesta a la siguiente pregunta planteada: ¿de qué forma el terror, la violencia y los medios de coerción fungieron como piezas fundamentales en la suplantación de un sistema democrático por una dictadura durante el proceso de reorganización nacional argentino 1976-1983? Lo que me permitirá determinar la incidencia de la violencia política extrema de los años 70 y 80 en Argentina en la legitimación del poder político, el control absoluto de la sociedad y la conservación de la dinámica de dominación. Mi investigación pretende demostrar que las minorías dominantes, las élites empresariales, en asociación con la Junta Militar del Proceso de Reorganización Nacional en Argentina 1976-1983, percibieron en las prácticas propias del terrorismo de Estado, como lo son el secuestro, el asesinato, la tortura, el exilio y diferentes mecanismos de coerción, una pieza fundamental tanto para la suplantación de un sistema democrático por una dictadura como en la imposición de un modelo económico y en la lucha contra la acción subversiva, la llamada guerra contrainsurgente. En primera instancia, propongo probar esta hipótesis a partir del estudio del golpismo de Estado moderno, específicamente desde el caso argentino, el cual devastó el territorio latinoamericano a mediados del siglo XX en el marco de la segunda posguerra y la Guerra Fría, como resultado de las relaciones bilaterales de coordinación represiva, el denominado Plan Cóndor u Operación Cóndor. En segundo lugar, a través del estudio y el análisis de los actores y mecanismos de la vida política y social argentina a lo largo de la década de los años 70 y comienzos de la década de los años 80. La intención de esta investigación es indicar la barbarie de la represión, el uso de la violencia, el terror de Estado como un instrumento de sumisión y legitimación política por parte del régimen militar argentino, el cual ostentaba un componente ideológico conexo al conservadurismo católico y al anticomunismo, los cuales influenciaron en gran medida el proyecto de ordenamiento social.
Dentro de los propósitos de este trabajo investigativo se encuentra analizar a grandes rasgos el impacto que tuvo en los diferentes ámbitos de la sociedad argentina las abyectas técnicas coercitivas ejecutadas por el proceso de reorganización nacional. Es pertinente hacer hincapié en las consecuencias que trajeron consigo dichas prácticas en la psique de los argentinos, ya que permite reforzar la hipótesis de que el terror de Estado y la violencia fueron un eje fundamental para la consolidación de la dictadura en el poder. Es aquí donde radica de manera exponencial el éxito de la última dictadura cívico-militar, en el sometimiento que padeció la sociedad debido a la mecánica del terror, al punto de que muchas personas, como en una especie de paliativo, fueron capaces de ignorar la realidad de su entorno. Muchos argentinos normalizaron el accionar violento del régimen militar. Todo el país tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a reconocer, al menos no en voz alta, que el Estado estaba cometiendo crímenes de lesa humanidad, por el miedo a que éste tomara represalias. Por ende, se puede afirmar que en la sociedad argentina proliferaba un encubrimiento masivo y forzoso. El objetivo general de mi investigación es analizar el sistema de represión que desencadenó el terrorismo de Estado acaecido en Argentina entre 1976 y 1983 durante el proceso de reorganización nacional como método contrainsurgente. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es estudiar la geopolítica de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría con el fin de comprender su incidencia en la conformación de la organización de inteligencia paraestatal Operación Cóndor. El segundo es analizar los documentos y testimonios relacionados con el centro clandestino de detención en Buenos Aires, Automotores Orletti, para determinar las características violentas y represoras de la Operación Cóndor y el proceso de reorganización nacional en Argentina. Mi tercer objetivo específico es analizar el impacto que tuvo en la sociedad argentina el uso del terror y la propaganda negra por parte de la última dictadura militar como estrategias de control y coerción contra insurgentes. Las metas o resultados esperados de esta investigación se encuentran concatenados a partir del desarrollo de los objetivos específicos planteados. La consecución de estos me facultará en la adquisición de información crucial respecto a un hecho político histórico en particular, en este caso la última dictadura argentina. En primera instancia, me será posible, a pesar de sus divergencias de definición en general, conceptualizar terror de Estado a partir del contexto político acaecido en la Argentina de las décadas de 1970 y 1980. Con la consecución del primer objetivo, pretendo diagnosticar la incidencia que tuvo la geopolítica de los Estados Unidos en el aspecto político de los países latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX. Asimismo, al efectuar el segundo objetivo, aspiro a contribuir, aunque sea en una parva parte, a la recuperación de la memoria histórica de la sociedad sudamericana, mostrando casos concretos en los que se evidencia la sevicia, la violencia extrema del genocidio político argentino, la llamada Guerra Sucia Argentina. Finalmente, con el logro del tercer objetivo, busco demostrar la relevancia del uso del terror, la violencia, la manipulación de los medios gráficos y demás mecanismos de coerción en la dinámica de la dominación y la ilegitimación del poder político. En conclusión, las metas y resultados esperados tras la consecución del presente proyecto de investigación posibilitarán la realización de un estudio y un análisis de actores y mecanismos de la vida política y social argentina a lo largo de las décadas de los 70 y 80, generando aportes a las líneas historiográficas en las cuales se centra este trabajo: la historia política, historia argentina reciente, la violencia política, la represión estatal y las organizaciones político-militares argentinas. Desde los albores del presente proyecto centré principalmente mi interés en realizar una indagación de la temática propuesta a través de la investigación documental, estudiar y analizar las fuentes primarias y secundarias a medida que accedía a ellas. No obstante, a medida que iba progresando en la producción de este trabajo, pude constatar que con la finalidad de nutrirlo y estructurarlo de una mejor forma necesitaba incluir y ejecutar diversas metodologías de investigación. Tendré en consideración la teoría de los dos demonios para analizar desde esta perspectiva la violencia extrema de las décadas de los 70 y 80 en Argentina, ya que según esta teoría, para ese entonces, en medio de una intensa politización y movilización social, existían dos violencias enfrentadas: por una parte las guerrillas de izquierda, producto del descontento social hacia los gobiernos elitistas y autocráticos; por la otra se encontraban las fuerzas armadas actuando en nombre del Estado, ejerciendo mecanismos de coerción para controlar la sociedad y conservar el poder.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación haré uso de fuentes primarias del Archivo Nacional de la Memoria Argentina, concretamente una serie de documentos que retratan desde el estudio de casos inéditos el terror de Estado y la censura a la cultura durante la última dictadura cívico-militar. Utilizaré documentos de la Biblioteca del Congreso Argentino, los cuales me ayudarán a esbozar el proceso de reorganización nacional 1976-1983 y el golpe de Estado de 1976. Revisaré documentos de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, en los cuales se encuentran contenidos testimonios relacionados con las desapariciones forzosas, torturas, exilios y asesinatos sistematizados efectuados en Argentina durante el contexto de la Operación Cóndor y la dictadura, denominados como operaciones de fase 3. También apoyaré mi investigación en fuentes secundarias, me serviré de obras de historiadores y politólogos tanto argentinos como de otras nacionalidades que han escrito sobre esta temática para abordar la naturaleza del Plan Cóndor, explicar su importancia y propósito. Asimismo, comprender qué sucedía en Argentina entre 1974 y 1978, por qué se desató el proceso de reorganización nacional, la conexión entre la política de contención comunista y la doctrina de seguridad nacional estadounidense, el apoyo y la persuasión de este país a los gobiernos golpistas del Cono Sur por medio de presión económica, inversiones, préstamos, beneficios tecnológicos y militares, cuando su hegemonía e influencia en la región se vio amenazada, auspiciando así la instauración de dictaduras en el continente, lo que desencadenó una ola de crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil. En cuanto a las metodologías de investigación, considero pertinente en primer lugar adherir en mi proyecto el método prosopográfico. Este método de investigación sería de gran utilidad, ya que sería posible efectuar un análisis de la acción política y los movimientos sociales en Argentina en las décadas de los 70 y 80, asimismo de notar la realidad social en medio de la suplantación de un sistema democrático por una dictadura. En segundo lugar, me parece pertinente incluir el trabajo de prensa, puesto que es una fuente que permite el estudio de la información, opinión, propaganda e ideología, aspectos que se encuentran en concordancia con la temática de mi proyecto. Mi intención por medio de este método de investigación es exponer el papel esencial de los medios gráficos a lo largo de la última dictadura, la influencia de la prensa argentina en el ámbito político, reconocer el impacto que tuvo en la sociedad el uso de la propaganda negra, donde las editoriales amañadas de los periódicos reforzaban la idea de la amenaza comunista y manipulaban la información en complicidad con la junta militar. Los periódicos a los cuales accederé son de circulación abierta y publicaciones diarias, La Nación, La Opinión, Clarín y la revista Gente. Por medio de la elaboración de fichas de análisis cualitativas, la finalidad es poder catalogar una noticia como parte del aparato de propaganda del régimen argentino y asimismo establecer qué periódico o revista reflejaba con mayor veracidad la realidad de la Argentina.